En los últimos días hemos sido testigos de una creciente ola de desastres naturales que han azotado diversas partes del mundo, pero especialmente a los Estados Unidos. Huracanes devastadores, como el huracán Milton y el huracán Helen, han causado estragos, dejando a su paso destrucción y dolor, casas destrozadas, vidas perdidas y comunidades enteras sumidas en la incertidumbre. Muchos se preguntan por qué están ocurriendo estos desastres. ¿Es esto simplemente obra de la naturaleza o hay un mensaje más profundo detrás de estos eventos? Como creyentes en Dios y su palabra, no podemos ignorar lo que la Biblia dice acerca de los tiempos finales. En Mateo 24:7, Jesús nos advirtió, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras nos recuerdan que habrá señales en la tierra que nos alertarán sobre la cercanía del fin de los tiempos. Es posible que estos huracanes sean una advertencia de Dios. ¿Será que el Creador nos está llamando la atención, pidiéndonos que volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde? En este vídeo, vamos a reflexionar sobre los recientes desastres que han sacudido a Estados Unidos y cómo podrían estar relacionados con la desobediencia a los mandatos de Dios. Hablaremos sobre el pecado, la profecía bíblica y los tiempos finales, porque es crucial que entendamos la gravedad de estos tiempos y lo que Dios nos está tratando de decir a través de ellos. Los desastres naturales no son meras coincidencias. Hoy más que nunca estamos llamados a despertar espiritualmente, a ver los eventos con ojos espirituales y a preparar nuestros corazones. Este vídeo es un llamado a la reflexión, un llamado al arrepentimiento, un llamado a volver a Dios. Si deseas profundizar en tu fe y acercarte más a Él, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo no solo nos ayuda a seguir compartiendo estos mensajes, sino que también te permitirá recibir más contenido que te acercará a Dios. Primero fue el huracán Helen, una tormenta que se intensificó de manera rápida e inesperada, arrasando las costas del sur de Estados Unidos con vientos de más de 150 km por hora y lluvias torrenciales. Helen dejó a su paso ciudades destruidas, hogares anegados y vidas sumidas en el caos. Familias se vieron desplazadas, obligadas a abandonar todo lo que conocían. Los medios de comunicación y los expertos describieron a Helen como un huracán sin precedentes, marcando un hito en la historia de los desastres naturales. Y cuando aún no se habían recuperado las ciudades más afectadas, llegó el huracán Milton, más devastador y más intenso que su predecesor. Milton golpeó con una fuerza aún mayor, sus vientos huracanados y las marejadas ciclónicas causaron destrucción en una escala nunca antes vista. Áreas que apenas empezaban a levantarse del impacto de Helen quedaron completamente arrasadas. Una vez más, los expertos no podían creer lo que estaba sucediendo, dos huracanes de tal magnitud tan cerca el uno del otro. Muchos científicos atribuyen estos eventos al cambio climático, pero nosotros, como cristianos, debemos preguntarnos, ¿es solo una coincidencia o es una señal de algo más grande, más profundo? En las Escrituras, vemos cómo Dios usaba los fenómenos naturales como advertencias en tiempos de rebelión y pecado. Enviaba señales claras para despertar a su pueblo. Estos huracanes Helen y Milton podrían ser una advertencia moderna, un llamado de atención divino para que reconsideremos el rumbo que hemos tomado como nación. Y es que, ¿cómo no preguntarnos si estos eventos catastróficos son un reflejo de la creciente desobediencia a los principios de Dios en Estados Unidos? Una nación que una vez fue un faro de esperanza y fe, ahora parece alejarse cada vez más de los valores bíblicos. ¿Será que estos desastres naturales son el comienzo de un juicio mayor? ¿Está Dios usando estos huracanes como advertencias para que volvamos a Él antes de que sea demasiado tarde? Los huracanes Helen y Milton nos invitan a detenernos y reflexionar, no solo sobre la destrucción que han causado, sino sobre el mensaje espiritual que puede estar detrás de estos eventos. ¿Qué nos está tratando de decir Dios a través de estas poderosas tormentas? Es posible que estas catástrofes sean un último llamado, una advertencia de que debemos volver a los caminos de Dios antes de que llegue el juicio definitivo. Estados Unidos, un país que alguna vez fue conocido por su fe en Dios, hoy enfrenta una crisis no solo material, sino espiritual. A lo largo de los años, esta nación ha ido alejándose de los principios bíblicos, adoptando leyes y valores que contradicen directamente la palabra de Dios. Uno de los ejemplos más claros de este alejamiento es la aprobación del aborto.
Estados Unidos ha legalizado la terminación de la vida inocente, la vida de los más indefensos, los niños por nacer. Esto va en contra del mandamiento divino de «no matarás», Éxodo 8 y 13. Millones de vidas se han perdido, y el clamor de la sangre inocente ha llegado hasta los cielos. Pero el aborto no es el único signo de la rebelión contra Dios. El matrimonio que Dios estableció entre un hombre y una mujer desde el principio de la creación, Génesis 2 y 24, ha sido redefinido por las leyes humanas. Se ha permitido y promovido la unión entre personas del mismo sexo, una práctica que la Biblia describe claramente como contraria a los planes de Dios. Y no solo en las leyes, sino en la misma cultura, hemos visto cómo la sociedad ha empezado a rechazar abiertamente la moralidad bíblica. En las escuelas, la oración y la enseñanza de los valores cristianos han sido eliminadas. En su lugar, se promueve una cultura del relativismo, donde cada uno define lo que está bien o mal según su propia perspectiva, sin considerar los mandatos divinos. Estos ejemplos de desobediencia no pueden ser ignorados. La Biblia es clara: cuando una nación se aparta de Dios y abraza el pecado, las consecuencias son inevitables. En 2 Crónicas 7 y 14, Dios dice: «Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su mal camino, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Pero, ¿ha buscado Estados Unidos el rostro de Dios? ¿Se ha humillado esta nación o ha seguido avanzando hacia la oscuridad, lejos de los caminos de su Creador? Los huracanes, como Helen y Milton, podrían ser una advertencia de que las consecuencias de esta desobediencia ya están aquí. La Biblia es clara: en los tiempos finales, veremos señales en la tierra y en los cielos. Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, advirtió lo siguiente: «Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias en varios lugares, y cosas espantosas y grandes señales del cielo». Los huracanes que estamos viendo hoy, como Helen y Milton, junto con otros desastres naturales, ¿no son acaso parte de estas grandes señales de las que habla Jesús? El aumento en la frecuencia e intensidad de desastres naturales, como huracanes, terremotos y pandemias, no es algo que podamos ignorar. La Biblia nos ha dado muchas advertencias sobre los últimos tiempos, y estamos viendo el cumplimiento de las profecías que anuncian un mundo en caos antes de la venida del Señor. En Isaías 12 y 20 se nos advierte que la tierra se tambaleará como un ebrio y se balanceará como una choza, su rebelión caerá sobre ella y no volverá a levantarse. La tierra misma está reaccionando al pecado y la rebelión del ser humano, y hoy más que nunca vemos cómo el mundo parece estar tambaleándose, desmoronándose bajo el peso de la maldad. Los desastres naturales, las guerras y las crisis globales no son solo consecuencias del cambio climático o problemas políticos, como muchos quieren hacernos creer. Para aquellos que conocen las Escrituras, estos eventos son advertencias. Dios nos está diciendo que el tiempo se está agotando. La paciencia de Dios es grande, pero tiene un límite, y los tiempos finales están más cerca de lo que imaginamos. En 2 Pedro 3, 9 se nos dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, en su gran misericordia, nos está dando tiempo para arrepentirnos, pero, ¿estamos escuchando sus advertencias? El propósito de estos desastres no es solo castigar, sino despertar. Dios quiere que nos demos cuenta de la gravedad de los tiempos en los que vivimos. El mundo está en caos, pero aún hay esperanza para aquellos que elijan volverse a Él. Estas advertencias son un recordatorio de que debemos estar espiritualmente alertas, preparados para los tiempos difíciles que vendrán. El regreso de Jesucristo está más cerca de lo que creemos, y estos eventos son señales que no debemos ignorar. Hoy, más que nunca, debemos abrir nuestros ojos espirituales, buscar a Dios y estar preparados, porque en cualquier momento las profecías se cumplirán y el tiempo de arrepentimiento habrá llegado a su fin. El apóstol Pablo, en 2 Timoteo 3, 1, 5, nos advierte sobre cómo serían los últimos días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cuando miramos el mundo hoy, ¿no es esto lo que vemos a nuestro alrededor? Estados Unidos,
como muchas otras naciones, está viviendo tiempos de confusión moral, desobediencia y rechazo a los principios de Dios. Las señales están ahí: la corrupción en los gobiernos, el auge de la inmoralidad, la violencia creciente, y por supuesto, los desastres naturales que sacuden la tierra. Todos estos son indicios de que el fin está más cerca de lo que muchos piensan. Pero, ¿qué significa esto para nosotros como creyentes? Jesús nos dejó instrucciones claras: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Estas palabras son un llamado urgente a estar espiritualmente despiertos, a no dejarnos llevar por el sueño de la indiferencia. El mundo nos ofrece muchas distracciones y maneras de perder el rumbo, pero en estos tiempos finales, debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Los desastres que estamos viendo no son solo señales de advertencia para el mundo, sino para nosotros, los que hemos creído. Jesús nos llama a estar preparados, a vivir cada día como si fuera el último, no con miedo, sino con la esperanza y la certeza de su regreso. Como cristianos, no debemos vivir en temor. Aunque los tiempos son difíciles, tenemos una promesa: Cristo volverá, y aquellos que han permanecido fieles a su palabra serán llevados a su presencia. Pero para eso necesitamos estar listos, firmes en la fe, viviendo en santidad y siendo luz en medio de la oscuridad. Después de todo lo que hemos visto y reflexionado, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo debemos responder a estas señales y advertencias? ¿Cómo debemos reaccionar a los huracanes, las tragedias y los tiempos difíciles que estamos enfrentando? La respuesta es clara: debemos volvernos a Dios, arrepentirnos y buscar su rostro. El mundo está en crisis, pero Dios, en su misericordia, sigue ofreciendo una oportunidad para volver a Él. No importa lo lejos que hayamos caído, Él está listo para perdonarnos. Lo que se necesita es humildad, arrepentimiento y un corazón dispuesto a obedecer su palabra. Hoy, más que nunca, es el momento de examinar nuestras vidas. ¿Estamos viviendo conforme a los principios de Dios? ¿Estamos preparados para su venida? Los desastres naturales, las crisis y el caos en el mundo no son una simple coincidencia, son advertencias de un Dios que nos ama pero que también es justo. Un Dios que nos llama a estar listos, a vivir en santidad y a poner nuestra confianza en Él. Pero en medio de toda esta oscuridad hay esperanza, porque la palabra de Dios nos promete que aquellos que confían en Él no serán abandonados. Si volvemos a Él, si nos arrepentimos y le entregamos nuestras vidas, Dios promete salvarnos, no solo de los desastres físicos, sino de la condenación eterna. Jesús dijo en Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta es nuestra esperanza, no importa lo que suceda en este mundo, tenemos una promesa eterna en Cristo Jesús. Te invito a unirte a mí en esta breve oración. Oremos juntos por Estados Unidos, por el mundo y por todos aquellos que sufren a causa de estos desastres y crisis. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con corazones humildes, reconociendo que necesitamos de tu misericordia y de tu gracia. Señor, te pedimos por Estados Unidos, por sus líderes y por su pueblo, que este tiempo de dificultad sea una oportunidad para que muchos vuelvan a ti, busquen tu rostro y se arrepientan de sus malos caminos. Te rogamos que tengas misericordia de nuestra nación y del mundo entero. Guíanos a caminar en tus caminos y danos sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo. Sana nuestras tierras, Señor, y restaura lo que se ha perdido. Te pedimos por todos aquellos que han sido afectados por los huracanes, terremotos y otras tragedias. Trae consuelo a los que sufren, esperanza a los desesperados y fe a los corazones cansados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir orando y a pedirle a Dios que guíe tu vida. Comparte este mensaje con otros, porque el tiempo se está agotando y es momento de volver a Dios. Gracias por ver este vídeo. Si ha sido de bendición para ti, no olvides dejarnos tus pensamientos en los comentarios. Recuerda que al final te aparecerán en pantalla otros 2 vídeos recomendados para que sigas fortaleciendo tu fe. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prepare para los tiempos por venir. Gracias por acompañarnos.
Si este contenido ha resonado contigo y deseas seguir explorando temas que impactan nuestras vidas y fe, no olvides suscribirte. Únete a nuestra comunidad y mantente al tanto de nuestros próximos vídeos.